Nosotros hace tiempo venimos trabajando alrededor de este fenómeno nuevo que hace 2 años se viene dando en la ciudad de Rosario, que es el desembarco de una serie de empresas multinacionales que prestan servicios de cadetería, mensajería, logística y que en nuestra ciudad no están habilitadas, no están registradas, no tienen permiso para realizar actividades comerciales. Le hemos reclamado en su momento al municipio por esta situación anómala, entendiendo que cualquier hijo de vecino en la ciudad de Rosario quiere poner un almacén y le piden casi hasta el ADN, ¿no? Cosa que muchas veces está justificado, más allá de eventuales abusos en ese sentido, porque en el medio se juega la salud de la población y un montón de otros aspectos, ¿no? Ahora, la paradoja es esta: 3 poderosísimas empresas multinacionales que suelen pasarse por encima las normas provinciales, nacionales, locales, las normas laborales, tributarias, etcétera. También se pasa por encima o ningunean o desconocen las normas locales, ¿no?, en materia de habilitación. Bueno, nosotros venimos trabajando alrededor de esto, pero bueno, en el último tiempo y producto de esta pandemia y las medidas de aislamiento social obligatorio, se ha dado una explosión del uso de alguna manera de estas aplicaciones en un escenario donde estas aplicaciones monopolizan gran parte del reparto a domicilio, porque primero destruyeron gran parte de las empresas de cadetería preexistentes y de los cadetes, de los trabajadores y trabajadoras de reparto que eran dependientes de los comercios, de los restaurantes, de los bares, etc. Frente a este escenario, nosotros creemos que hay que intentar recorrer un escenario inverso, un camino inverso. Y proponemos la creación de una aplicación pública de pedidos, APP Rosario, que en realidad no es estrictamente o exclusivamente pública, tiene la intervención y la participación del Estado, sobre todo auspiciándolo, empujándolo, ¿no es cierto?, difundiendo, como en el caso de Movitaxi, un servicio. Yo soy autor también de la ordenanza que creó en su momento el Movitaxi, y la participación de cámaras gastronómicas, cámaras de heladeros, de pequeños comerciantes y todos aquellos sectores de nuestra vida económica, fundamentalmente comercial, que bueno, entiendan que hay que buscar una alternativa a este escenario donde estas 3 empresas a las que hacía referencia no solo violentan las relaciones, las leyes laborales, no solo violentan las normativas locales, sino que además, aprovechándose de esta situación, esto es la pandemia, le están cobrando más del 30%, llegan incluso hasta el 35% y un poco más en algunos casos, de cada envío a las empresas gastronómicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, se han convertido, aprovechando esta situación de crisis, casi en socios de productores, pero que invierten y que arriesgan, ¿no es cierto?, montando un negocio, contratando personal, pagando leyes laborales, derechos sociales, comprando insumos, etc. Y aquí se trata de empresas que sin hacer casi absolutamente nada, solamente intermediando, se quedan con la parte del león, ¿no? Bueno, la idea es generar una alternativa, defender el compre local, defender el compre en mercado de cercanía, en comercio de cercanía, todo esto que se ha revalorizado con la pandemia, con el apoyo del Estado municipal, de alguna manera tirándole un centro al pequeño comercio, ¿no? Y nosotros, la propuesta en ese sentido es simple, es intermediar entre 3 actores, ¿no? El usuario, el cliente, el comerciante, el productor, el emprendedor, que quiere llegar a ese cliente, quiere promocionar sus productos, venderle, etc. Y una tercer pata, que es la de empresas de cadetería, mensajería y logística habilitadas por el municipio de la ciudad de Rosario. Es, entendemos nosotros, una forma de alguna manera, encuadrar legalmente en el marco, digo, de las normas locales, ¿no? O en su defecto, por trabajadores y trabajadoras de reparto de los mismos comercios,
¿no? El tradicional cadete de los comercios que se fue eliminando con la aparición de esta aplicación. Entonces, bueno, alguien podrá decir, bueno, pero ustedes con esto le van a sacar el trabajo a los que... No, miren, la oferta va a seguir existiendo. Es más, uno entiende que la oferta de este servicio se va a ampliar porque una parte importante del comercio hoy se va a trasladar a la entrega a domicilio, a los servicios de entrega a domicilio, ¿no? Por las medidas sanitarias, porque hay de alguna manera un intento por que no se produzcan aglomeraciones, entonces las medidas sanitarias que se toman tienen que ver con reducir la capacidad ocupacional de bares, restaurantes, comercio en general. Entonces en ese escenario va a haber una demanda creciente de ese tipo de servicio, entonces en realidad no se va a reducir. Lo que estamos planteando es una alternativa que además puede absorber la oferta de un número importante de trabajadores y trabajadoras de reparto que van a poder trabajar en el marco o de los comercios que decidan optar por esta alternativa y recuperar sus propios cadetes, o de cadeterías que pueden llegar a revalorizarse, que estaban perdiendo terreno, muchas de ellas cerraron por la competencia ilegal de estas empresas, o la creación de algo que es novedoso y que va apareciendo también, que son las cooperativas de cadetes, ¿no? Que son una alternativa también válida de organización para la prestación de un servicio, repito, y de una demanda que va creciendo, ¿no? Pero bueno, y con el uso de tecnología, por supuesto, estamos hablando que hay algo que llegó para quedarse y lo que nosotros discutimos no es el uso de la tecnología, ni mucho menos, sino, en todo caso, la vocación de algunas empresas que, como muchas otras, utilizan la tecnología para fidelizar, para captar y después fidelizar a sus clientes, pero además de eso, violan todas las normas. Y a eso le queremos poner un límite y además generar una alternativa creativa y atractiva para el comercio y para el cliente, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno que se está dando por estos días, es que frente a las medidas de aislamiento, que son correctas, que han demostrado su utilidad, ¿no es cierto?, para de alguna manera ganarle tiempo a este virus, que en otros lugares del mundo que no han tomado las mismas medidas se ha disparado en sus contagios. Bueno, tiene consecuencias no queridas, negativas, ¿no? Repito, medidas correctas, pero con consecuencias que tienen que ver fundamentalmente con la imposibilidad de mucha gente de salir a trabajar y el inconveniente que le genera fundamentalmente al que gana el mango diariamente, al que si hoy no trabaja, mañana no come, ¿no es cierto?, porque básicamente no tiene una estructura formal, no está incorporada una estructura de trabajo formal en términos normativos, ¿no? Entonces, frente a esta desigualdad preexistente, pero que se desnuda con este escenario crítico, el caso más paradigmático son los 9 millones de argentinos y argentinas que se anotaron en el ingreso de emergencia, es decir, esto habla de 9 millones de argentinos y argentinas que no tienen derechos laborales, que no están incorporados a ningún empleo formal, etc. En ese escenario, una parte importante de los problemas de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, aparecen en el acceso a los alimentos, a lo básico y necesario para poder seguir viviendo, ¿no es cierto?, y para poder alimentarse en un momento donde uno no puede salir a laburar. Entonces, en ese escenario aparecen un montón de ejemplos de solidaridad para nosotros trascendentes, emotivos también, ¿no? No te puedo dar cuenta de un solo lugar, pero digo en distintos barrios de la ciudad de Rosario, el barrio de La Carne, en Las Flores, en Barrio Alvear, en distintos barrios de la ciudad de Rosario, incluso barrios de sectores medios, pero sectores medio autónomos o que viven de alguna manera de la changa, sectores medios bajos, que estaban en otro escenario quizás, pero bueno, producto de que no tienen un empleo fijo hoy entran en una situación crítica, ¿no? Y se da el fenómeno de muchos vecinos que sin una experiencia de organización previa arman ollas populares. Se juntan en un club, en una vecinal, en los espacios comunes de Fonavis, por ejemplo, ¿no?, de complejos habitacionales.
y empiezan a darle de comer a sus propios vecinos, a buscar donaciones. Bueno, es un ejemplo importante de solidaridad, de autoorganización de los sectores populares, pero también nos pone en la obligación de pensar que lo que viene va a tener que ser un escenario de mayor justicia. No alcanza con valorar esos ejemplos de solidaridad, está muy bien, hay que apuntalarlos, sirven para atravesar la crisis, pero nosotros tenemos que ir hacia una nueva normalidad de la que se habla tanto, con menores grados de desigualdad, no volver hacia el pasado o a ese escenario de supuesta normalidad, pero con enormes niveles de desigualdad. Históricos, sí, por supuesto, pero agravados por 4 años de políticas del gobierno de Macri que indudablemente han empujado a la pobreza, a la indigencia a millones de argentinos, ¿no?